Vamos a explicar el día de hoy las características de las agujas de sutura y de los hilos de sutura. Para empezar, los hilos de sutura van en una nomenclatura cuyos decimales, es decir, 0.1, 0.01, es decir, la cantidad de decimales indica el número de ceros. Significa que acá tenemos 3 ceros, 0.001 milímetros, 4 ceros, 0.0001 milímetros, 5 ceros, quiere decir 0.00001 milímetros. En odontología usamos a nivel de las encías el hilo de sutura, 4 ceros para la zona anterior y 5 ceros también para la zona anterior. Y en la zona posterior podemos utilizar el 4 ceros o el 3 ceros. Quiere decir que en la zona posterior usamos un hilo, podemos utilizar un hilo un poco más grueso, mientras que en la zona anterior tenemos que utilizar un hilo sumamente delgado. En cuanto a otras características que vemos en el estuche de presentación del hilo de sutura, observamos aquí con detenimiento que dice H4 ceros HR20. Acá dice 5 ceros HR15. Acá dice 4 ceros HR15. ¿Qué significa HR? ¿Qué significa TC? Cuando encontramos la nomenclatura HR se refiere a que la forma de la aguja es redonda o circular, es decir, aparece una circunferencia con un punto al medio. La otra opción sería un hilo de sutura TC, ¿no?, en donde aparecería una circunferencia y al medio aparecería un triángulo. Quiere decir que el TC significa una aguja cortante, con el extremo de la punta cortante, triangular cortante. Y el HR es la nomenclatura de un cuerpo y una punta de la aguja redondeados. ¿Qué preferimos en odontología a nivel de las encías? Un hilo con una aguja HR, es decir, redonda. ¿Por qué? Porque el hilo de sutura siempre es de un diámetro mucho menor que el diámetro de la aguja. Si nosotros hiciéramos una comparación, la aguja puede ser la aguja HR puede ser 2 o 3 veces el diámetro del hilo, y el cortante, es decir, el TC, puede ser hasta 4, 5 o hasta 6 veces más amplio el diámetro que el hilo de sutura. ¿Qué significa clínicamente esto? Que las agujas redondas producen una herida que siempre va a ser mayor que el diámetro del hilo, pero las agujas cortantes van a producir una herida muchísimo más grande e innecesariamente mayor que el diámetro del hilo, ¿no?, pudiéndose producir una ruptura de la encía o una ruptura de los tejidos al momento de ajustar el nudo del hilo en el momento de la sutura. Otra característica de las agujas es la circunferencia. No nos dejemos guiar por el dibujo porque a veces no siempre corresponde. Si nosotros tenemos una aguja que dice medio, significa que esto es media circunferencia. Aquí también está mal escrito, dice medio círculo, porque el círculo es el área, la circunferencia es la periferia. Entonces, medio círculo significa que esta aguja tiene la mitad de una circunferencia. Para entender mejor qué significa media circunferencia, porque la totalidad sería una circunferencia completa, la mitad es media circunferencia, no es círculo, sino es media circunferencia. Pero también tenemos agujas de sutura de un cuarto de circunferencia o un tercio de circunferencia, o tenemos, es decir, son más abiertas, y tenemos también agujas más cerradas que son de 5 octavos de circunferencia. Si en boca trabajáramos con un hilo o una aguja de sutura de 5 octavos de circunferencia, sería demasiado cerrada y no podríamos trabajar, en especial en la zona interdentaria. Si trabajáramos con una aguja de un cuarto o de un tercio, sería demasiado abierta y de pronto no tendríamos espacio para poder maniobrar tampoco. Entonces, la aguja ideal para trabajar en boca a nivel de las encías es la aguja de media circunferencia.
Una forma sencilla de entender qué es media circunferencia, 5/8 de circunferencia, lo podemos entender acá. Acá tenemos 3 monedas, una de 1 sol, de 2 soles más pequeña y de 10 céntimos más pequeña. Si nos damos cuenta, la mitad de la circunferencia de la moneda de 1 sol es mucho más grande que la media circunferencia de la moneda de 10 céntimos. Entonces, no es suficiente con saber que la aguja que vamos a usar en odontología tiene media circunferencia, porque media circunferencia de 10 céntimos no es lo mismo que no tiene la misma longitud que media circunferencia de una moneda más grande. Entonces necesitamos la otra característica de la aguja, es decir, la primera característica es si la aguja es cortante o triangular o si la aguja es redonda. La segunda característica es la proporción de circunferencia, que hemos dicho que en odontología preferimos la aguja de media circunferencia. La otra característica es, acá dice 15, HR15, aquí dice HR20. ¿Qué significa HR15 o HR20? Que la longitud total de la circunferencia de esta aguja, es decir, si estiramos esta aguja por completo y la dejamos recta, tiene una longitud de 15 milímetros. Si esta aguja de aquí dice aquí HR20, significa que la longitud total de la aguja es de 20 milímetros. Es como si tuviéramos aquí una aguja de 15, ¿no es cierto? 15 milímetros de largo, la circunferencia, 20 milímetros de largo, 30 milímetros de largo. 30 milímetros la usamos para abdomen, ¿no? Para superficies externas. 20 milímetros podríamos utilizarla en la zona posterior, en la zona del tercer molar o en la zona de la tuberosidad. Y una aguja más pequeña, es decir, HR15 de 15 milímetros de largo total de la aguja, es más maniobrable en la zona anterior, acompañada por supuesto por un hilo mucho más delgado. Entonces, para concluir, la selección de nuestra aguja no pasa solo por observar el dibujo que viene acá. A veces el empaque o la envoltura nos muestra dibujos exactamente iguales de tamaño, pero adentro nos encontramos con la sorpresa que la aguja es demasiado grande, porque nos hemos olvidado de leer que dice acá HR20 o dice acá HR15. Entonces, no se olviden, tenemos que seleccionar un hilo de preferencia absorbible. Este es un ejemplo, el ácido poliglicólico. También podemos utilizar el ácido poligláctico, que es bastante bueno, un hilo absorbible con una absorción por hidrólisis. Primera característica. Segundo, 3 ceros o 4 ceros para la zona posterior de los maxilares, 4 ceros o 5 ceros para la zona anterior. Y en cuanto a la aguja que sea redonda, HR, no se olviden, HR, y con una circunferencia de 15 milímetros para la zona anterior o de 20 milímetros, HR20, para la zona posterior. Así podemos seleccionar y encontrar un hilo de sutura y una aguja adecuada para producir un resultado mucho más estético con nuestra sutura.